Y ese sistema operativo de la serpiente es como un modo de funcionamiento, una dinámica. Como decía el sabio Heráclito, a la naturaleza le gusta esconderse. Y me di cuenta de que las siglas, Sistema Operativo de la Serpiente, son un SOS. Lo divino también pide ayuda, pide auxilio. Que la misma vida atrapada dentro de ese sistema cerrado está pidiendo auxilio. Y la vida es divina. La vida solo viene de una fuente. Ese último Adán es lo que estamos llamados a ser. Y ojo, es el que se hace cargo del SOS. Vendrán maestros del Oriente y el Occidente, ¿no? Y se sentarán todos a la mesa. Bienvenidos nuevamente al espacio en armonía. Pues bien, ya estamos de lleno en este nuevo año, 2024, y como ya dije, pues en principio es de crecimiento, de abundancia, expansión a todos los niveles, económico, de crecimiento, pero claro, cuando hay obstrucción y cuando hay deudas, sobre todo a nivel económico o de demandas espirituales, pues evidentemente esa expansión se vuelve juicio y lo que estamos experimentando, ¿no? A nivel social, pues cada vez hay más impuestos, más pobreza, se promueven guerras para generar más dinero, es toda una pescadilla que se muerde la cola. Sin embargo, cuando cambiamos el chip, la mentalidad, nosotros estamos fuera de toda esa vorágine de caos, de confusión, porque se vive solamente cuando nosotros podemos ser conscientes de nuestro ser, de nuestra abundancia. Si no, no vives. Lo que haces es vegetar, existir, pero la vida consiste más bien en un crecimiento consciente de todas nuestras virtudes, potencialidades que no tienen límites. De modo que no os dejéis llevar por toda esa ristra de noticias negativas que suelen meter, incluso por medios de comunicación supuestamente alternativos, ¿no? Está bien ver lo que hay en el mundo, digamos que es una manera de estar al día, pero si os dais cuenta, la mayor parte de noticias que se dan son siempre negativistas, pesimistas, ponen a la gente en ansiedad, la privan de formas de razonamiento más inteligentes y eso, evidentemente, pues es fuente de mucho caos y confusión. Y en este vídeo me gustaría hablaros más a fondo de una idea que me surgió hace tiempo y la verdad es que da para mucho juego. Hablé hace tiempo del sistema operativo de la serpiente. Es como un programa de funcionamiento que está operando en el universo a gran escala y particularmente en algunos planetas, ¿no? En cierto sentido, el sistema operativo de la serpiente es como una gran computadora donde hay algoritmos y esos algoritmos son, como dice la ciencia de la lógica, procedimientos recursivos, es decir, que se repiten, finitos y que producen soluciones en tiempo finito. Pero claro, esas soluciones pueden ser hacia la luz o hacia la oscuridad. Esa es la cuestión, ¿no? Y ese sistema operativo de la serpiente es como un modo de funcionamiento, una dinámica, que antiguamente se representaba con el Uroboros, la serpiente o dragón que se muerde la cola. Es un sistema cerrado. Por tanto, dentro de un sistema cerrado, todo se repite. Y además se repite con los mismos patrones. Hay un número limitado de patrones. Por tanto, todo lo que acontece dentro de ese sistema se estanca y experimenta lo que en ciencia llaman entropía, lo que es el enfriamiento cada vez más acelerado de ciertos procesos, ¿no? Por fricción, por desgaste. Y la frialdad es precisamente
una característica de la ausencia de calidez a todos los niveles, ya no solo físico, sino espiritual, ¿no? Cuando alguien no tiene un corazón tierno y cálido, pues tiene un corazón de piedra, frío, inmisericordia. De hecho, incluso en las enseñanzas cabalísticas hablan de las energías frías. Las llaman Kar y las representan con dos letras, la Kuf y la Resh, porque ese Kar o esas Kar son energías residuales que vienen de otros universos que se destruyeron. Y es algo con lo que incluso arquitectos universales tuvieron que lidiar en la antigüedad y no pudieron hacer frente completamente a esas energías. Y por eso se permitió un plan de gestión, que hubiese un universo cerrado donde el mal o la destrucción, la frialdad, se queda encerrada, no puede salir y contaminar más partes del universo absoluto, por así decirlo, ¿no? Es decir, dentro del absoluto está todo, no hay nada fuera del absoluto. Pero digamos que la oscuridad que se permite, sobre todo en este tipo de universo, tiene un límite, no se la deja expandirse. Y según reflexioné sobre todas estas nociones a lo largo de muchos años, me di cuenta que lo divino también pide ayuda, pide auxilio. Y eso también se transmite en enseñanzas antiguas que normalmente no se tienen en cuenta dentro de la religión exterior. Porque en el modo religioso, Dios es perfecto. Dios no tiene fallas, no comete errores. Y son los humanos los que tienen que pedir a un Dios que es absolutamente perfecto. Pero eso no es lo que cuentan las Sagradas Escrituras, cuyo cristiana ni de otro tipo, ¿no? Hubo problemas, hubo errores, ya en el campo angélico, no solo humano. De eso hablé al mencionar pues, la neurosis cósmica, ¿no? Y me di cuenta de que las siglas, Sistema Operativo de la Serpiente, son un SOS. Es decir, todo el caos que ha generado el intelecto sofiánico o fiánico, por utilizar términos antiguos, ¿no? Es decir, la mente serpiente, es como un llamado de auxilio, porque claro, las criaturas o seres que ya nacen dentro de un sistema así, no hacen más que sufrir y están pidiendo ayuda. Pero esa ayuda que se pide no es meramente de criaturas explotadas y caídas, como puede ser el ser humano o los animales que están sufriendo la naturaleza, sino que la misma vida atrapada dentro de ese sistema cerrado está pidiendo auxilio y la vida es divina. La vida solo viene de una fuente, el Padre primordial, el Maestro, Isho, Jesucristo, dirían algunas enseñanzas. Decía, yo soy el camino, la verdad y la vida. Por eso es engañoso pensar en un tal Jesucristo como una figura humana, crucificada o ascendida y que ahora salva desde el cielo. Es la vida, lo dice él, soy la vida y la vida es la vida. Si tú tienes vida, pues ahí tienes a eso que se ha mencionado de diferentes maneras. Yo digo Isho porque es como le llamaban los apóstoles. Hoy en día también se le llama así en Siria, ¿no? En arameo. Isho es una expresión relacionada con la vida, igual que en hebreo, ¿no? Yeshua. Yesh es existencia. Y Mashiach, que es de donde viene la palabra Mesías, significa Yesh, Moajo, cerebro existencial o cerebro de la existencia. Porque la existencia es aquello que viene a existir, a estar desde una esencia. Lo que llamamos Dios es tanto esencia como existencia. Algunos dicen, Dios no existe. Bueno, depende de a qué te refieras, ¿no? Con Dios. Porque si te refieres a la esencia, evidentemente no existe.
insiste, persiste. Es desde siempre y nunca deja de ser porque es puro ser. Pues no puede no ser. No existe porque no le hace falta. Lo que existe puede no existir. Es contingente. Este bolígrafo existe. Mi cuerpo físico existe, pero no es real totalmente. Porque viene a ser y deja de ser. Ahora, lo que es siempre y para siempre fue, es, será. Y por eso se expresó la esencia más absoluta como algo que no deja de ser y que está en constante flujo. Ahora, en ese flujo hay fluctuaciones y a veces las fluctuaciones se pueden estancar cuando ciertas inteligencias no permiten que ese flujo de vida continúe y se expanda. Y eso es lo que ha ocurrido en el universo. No es que haya por ahí un Dios malo o un demonio absoluto que quiera encerrar a los seres vivos, pero son concepciones religiosas muy estrechas. Algunas pues, vienen de gnosticismos muy antiguos que surgieron en Babilonia, en Irán, y que luego pasaron al mundo helenístico. Se habló de Zurban, ese dios del tiempo, por así decirlo, ¿no? Decían que Zurban existió con el dios del bien y que siempre han existido juntos, o que siempre han sido juntos. Pero luego ha habido enseñanzas que dicen, no, en realidad el tiempo vino como resultado de una existencia que ya pues, tenía la interacción de formas, de espacio-tiempo. Entonces, hay que hilar muy fino ahí, porque si decimos que la maldad es una realidad en sí, caemos en el dualismo babilónico que ha enfermado a las personas humanas, incluso angélicas, porque hubo seres mensajeros que vinieron a habitar a diversos planetas con un sentido de rebeldía, de aquí hay algo que no funciona bien, vamos a ver si lo arreglamos porque hay algo injusto. Y de ahí vienen las leyendas de los ángeles caídos, que se rebelaron contra un sistema que ellos se interpretaban que era injusto. Hay muchos matices que normalmente no se tienen en cuenta. Por eso, cuando se exploran enseñanzas de ese tipo, hay que caminar con pies de plomo y saber muy bien lo que estamos diciendo, ¿no? Porque corremos el riesgo de caer en dogmatismos, en religiones estrechas, que nunca han solucionado los grandes problemas, las grandes incógnitas. En realidad, cuando nosotros hablamos del problema del mal, tenemos que mirar dentro, porque dentro de nosotros están todas las energías del universo, tanto las más frías y oscuras como las más luminosas. Y eso no es casual. Existe pues, un colectivo de gestores, podemos llamarlos la madre universal, que actúa como inteligencia de la existencia manifiesta y que, en cierto modo, nos legaron el muerto que muchos no sabían solucionar, ¿no? Esto lo mencioné en diversos vídeos y hace poco una persona, un oyente del canal, me preguntó si esa expresión que yo utilicé, pasarle el muerto a Adán, por ejemplo, que si era algo mío o que si existía algún texto o enseñanza concreta. Evidentemente, claro que la hay, la encontráis en Génesis 2, ¿no? Pero también en otras enseñanzas. Pero Génesis 2 es quizás la más clara, porque se dice que Adán fue hecho del polvo de Adama y que se le insufló un intelecto de vidas, y en ese estado de formación, pues el alma adquirió dos inclinaciones, como se dice incluso en la Cábala, ¿no? Todo para una rectificación. Es decir, había una serie de inteligencias que tenían que solucionar un problema, pero ese problema no lo podían solucionar ellas, porque para solucionarlo tienes que bajar a los mundos densos. Y hay ángeles o gestores que no saben cómo hacer eso, porque no les corresponde, no es su papel.
Por eso prepararon el terreno. Pero en ese preparar el terreno, pues hubo accidentes, hubo errores. Por tanto, ese aspecto materno del universo puede cometer errores. Igual que la naturaleza explora formas de evolución que muchas veces son fallidas. Hay una falla en el sistema, evidentemente, porque la falla surgió en cuanto tuvieron que hacer frente a modificaciones que ya habían sido hechas por arquitectos que estaban fuera de esa deidad materna, que podemos decir, aunque es solo el aspecto femenino de la divinidad, porque el aspecto masculino es más interior, unitario, inmanifiesto. El padre del que hablaba Isho es una fuente primordial de vida, de luz, la voluntad, y el hijo es el que lo da a conocer porque se manifiesta como parte de las energías maternas del universo, pero también como hijo, como alguien que pues crece en el universo y trae la vida original. Pero hubo hijos que cayeron, ¿no? El hijo pródigo es el que retorna después de haber caído. Y también hubo hijos de Elohim, que se dice. Es curioso porque dentro del Génesis hay ideas que son muy, muy, muy profundas, que no las encontráis en otras enseñanzas. Está, digamos, todo muy compendiado. Hay gente que dice, no, el Génesis es una copia de Sumeria. Eso no es así. O sea, el que dice eso es porque no ha estudiado, no ha investigado. Hay conceptos comunes, porque las enseñanzas son comunes. Hay un trasfondo común, hubo una civilización madre hace mucho tiempo, y de ahí pues derivan conceptos, nociones, ideas, ni temas, como se suelen decir. Pero el hecho de que un conjunto de mitos se parezca a otro no quiere decir que uno derive del otro. Eso es una falacia, un razonamiento erróneo. Como cuando dicen, no, la palabra Dios viene de Zeus. Falso, no viene de Zeus. Viene del sánscrito, seguramente, que es Diaus Pitar. Una noción para referirse a el Padre de los cielos, y dentro de esa religión védica puede estar haciendo alusión o a Brahman, la fuente de todo, o digamos a inteligencias angélicas, depende del contexto, depende de la religión. Y con la idea de un Dios materno o un Señor Dios, como se le llama en la Biblia, pues ocurre lo mismo. Hay enseñanzas gnósticas que nos dicen es una especie de demiurgo malo que quiere aprovecharse de las almas. Eso en realidad es una noción muy humana y muy caída además. No existe un demiurgo con tal poder. No existe eso porque eso es Babilonia. Puede haber arquitectos que se salen, que caen porque no comprenden, pero ya no pasan a ser un dios, son más bien hombres o humanoides caídos. De hecho, el maestro Isho los llama así, son pues, el hombre enemigo. Echthros Anthropos dice en griego, el texto de Mateo 13, versículo 28, si no recuerdo mal. Es una expresión que a mí me llamó la atención porque si os fijáis en las traducciones que están circulando hoy en día en las Biblias, no aparece nunca, en ninguna. Cogeos todas las versiones paralelas, Reina Valera, la traducción estándar, la nueva traducción internacional, no digamos ya las traducciones protestantes, las de los testigos de Jehová, en ninguna aparece la expresión hombre enemigo. Y yo me pregunto por qué. Porque ahí seguramente ha habido una inteligencia que quiere esconder. La inteligencia de la serpiente está por todas partes. Porque como ya dije, el sistema operativo de la serpiente es como un programa computacional. Lo que pasa es que es mucho más grande y poderoso que pues, estos programas computacionales que nosotros empleamos en nuestros ordenadores, incluso lo que llaman la bestia, que es un ordenador gigantesco que está en Bélgica, si no mal estoy, uno de los países centrales, ¿no?
y el sistema operativo de la serpiente tiene algoritmos finitos, recursivos, que dan soluciones a ciertos problemas, en muchas ocasiones para ocultar información, o bien para desvelar información o dar información, pero siempre con algo que se queda escondido. Esto es muy curioso porque, como decía el sabio Heráclito, a la naturaleza le gusta esconderse, o es propio de la naturaleza esconderse. Ahora él hablaba de la naturaleza de este mundo. Y esto es lo que en física cuántica se expresa con la constante fina, de la cual también he hablado, ¿no? Quiero recordar que fue en los vídeos sobre la neurosis cósmica. Ahí lo tenéis, ¿no? Esa constante fina que se expresa con el número 137 o 1 partido por 137 nos dice que siempre que hay una manifestación de luz, también hay algo que se queda escondido, que no se manifiesta. Hay como un balance entre la luz y la oscuridad. Curiosamente, la palabra cábala en hebreo vale 137, porque expresa el funcionamiento de este mundo de luces y sombras. Y no quiere decir que sea algo malo o demónico, como dicen los religiosos, ¿no? Eso es del diablo. Es una manera de comprender lo que ocurre, pero hay entendimientos más elevados y otros más estrechos. Si pensamos cabalísticamente y seguimos teniendo la idea de que pues, hay que rezar a un Dios externo en vez de manifestarlo tú, manifestar la vida divina, como decía el maestro, pues claro, ahí estamos en viejos paradigmas. Y por mucho que tú accedas a una supercábala mesiánica, pues seguirás estando en el viejo paradigma, en la Torá de piedra. La Torá de piedra no fue dada por un Dios absoluto, un Dios Padre universal. La Torá de piedra, que son enseñanzas adaptadas a entendimientos duros y corazones de piedra, es lo que dio lugar pues, a la religión más estricta, llena de reglas. En cada tradición o cultura pues, ha habido algo similar. Lo que pasa es que pues, la tradición judaica o judío-cristiana es central porque hoy en día, digamos que son, yo diría que las dos religiones más potentes, a pesar de que la minoría de judíos pues, es evidente y la mayoría de cristianos también es evidente. O sea, la primera religión del mundo ha sido el cristianismo. Y todo el cristianismo o judio-cristianismo deriva de una serie de enseñanzas humanas que evidentemente tienen contenido angélico. Y de ahí derivó también otra religión, ¿no? Como es el Islam, que es como un corta y pega. Cojo de aquí, cojo de allá, y aquí tienes pues un refrito. No hay nada nuevo en el Corán. Lo que pasa es que todo está reformulado y modificado por califatos y tradiciones que muchas veces se atribuyen al profeta Muhammad y seguramente ni siquiera vienen de ahí. Esto, claro, pues ofendería u ofende a muchos, pero es porque hay identificación con ideologías. Por eso es importante salirse de cualquier tipo de ideología para poder ser libre. El maestro Isho dijo, si eres mi discípulo, conocerás la verdad y la verdad os hará libres. ¿Y quién es discípulo? Pues el que tiene disciplina para poder escuchar, para poder crecer, para poder seguir ese camino de crecimiento. No es discípulo el que escucha a un pastor decir un sermón, ¿no? Y tener unas creencias. En realidad, el discípulo es el que aspira a ser una expresión del maestro. Por eso cuando a Ishu le dijeron los apóstoles, Rabí, Rabí, se les contestó, no me llaméis Rabí, maestro, porque uno solo es el maestro. Claro, ese uno es el uno divino que está en cada uno.
Entonces, ese uno tiene que manifestarse a través de ti. No quiere decir que digas, "Uy, yo soy el maestro, soy un maestro". No hace falta decir nada. Tú aprendes y en ese aprendizaje pues, puedes enseñar a otros, aparte de a ti mismo. Y en ese crecimiento, pues todos somos maestros de todos como parte de un proceso de aprendizaje en el cual, insisto, hay un llamado, un SOS. Ese SOS es nuestro sufrimiento, es el caos que vemos. Claro, normalmente cuando vemos ese sufrimiento o esa desazón en nosotros mismos y en los demás, nos acongojamos y pedimos ayuda. Por favor, ayúdame, sácame de aquí. Pero olvidamos que la mayor responsabilidad está en uno mismo. No es pedir soluciones. Ya no solo a políticos que por descontado no las dan, sino a un Dios apartado, externo, que nos tenga que librar de un malvado demonio por ahí. No, en realidad lo que llaman el acusador pues es un conjunto de entidades, incluso dentro del ser humano vive, como parte de ese SOS o sistema operativo de la serpiente. Es decir, desde el mismo instante en que hay un problema, tiene que haber una solución. Y es curioso porque hace tiempo escuché a un cabalista judío decir que la Torá, incluso la que ellos todavía pues, leen, ¿no? Es una Torá con enseñanzas codificadas y que ha sido traducida de maneras totalmente alocadas, pues él mismo dijo, la Torá tiene un mensaje solamente. Es, tengo un problema, ¿puedes ayudarme? Eso es lo que diría Hashem, ¿no? Como ellos dicen el nombre, que no es el nombre de un Dios por ahí, no, no. En realidad Hashem, o Yud-Hod-Kei, es una esencia que se está manifestando, que es, y en cierto sentido tiene también una historia. Tanto fue, será, es un proceso de crecimiento desde una esencia. Y si pongo énfasis en esto es porque he estudiado todas las religiones prácticamente y todas las enseñanzas más importantes. Y a mí me sorprendió lo concisa y completa que es esa enseñanza del tetragramatón. Porque de todo lo que intuí que era cierto, es la que mejor lo comprime o lo expresa. Hay, como sabéis, ciertos mundos o planos, el lenguaje es a veces muy engañoso, ¿no? Pero podemos hablar de una realidad de emanación, que es de donde viene nuestra esencia. Eso no es existente, eso es pura esencia. Es lo que es y no puede dejar de ser lo que es. Pero luego esa esencia se tiene que gestar. Eso es lo que llaman el mundo de creación, Beria en hebreo. A mí me gusta más decir gestación, pero esa gestación puede tener luces y sombras, como las tuvo, de hecho. Por eso se habla en la Biblia, ¿no? De que Adán fue creado pues, macho y hembra, etc. Hay toda una historia de matices que no está, por cierto, en la mitología sumeria. Hay muchas cosas que no están en la mitología sumeria, por eso decía que no podemos decir eso fue copiado de Sumeria. Dicha idea viene de pues, las modernas filosofías New Age que lo mezclan todo con todo. Pero ahí hay algo más. Y además, con la llegada del maestro Ishu se sabe que hay una nueva gestación, un nuevo Beria. Ojo al dato, los que estáis interesados en conocer la verdad. No confundáis el viejo Beria o la vieja creación o la vieja gestación. A mí me gusta más decir gestación con la nueva, porque hay dos Adanes. El viejo Adán que cayó y que lo tenemos todos, porque es un alma que se fragmentó y dio lugar a la humanidad, y el nuevo Adán, que es la luz emanada de vida, pasando por esta experiencia
y rescatando la vida perdida, dando lugar a algo totalmente distinto. Eso es lo que demostró el maestro Ishu. Por eso el apóstol Pablo dijo que el primer Adán fue hecho alma viviente, pero el último Adán fue hecho espíritu vivificante. Ese último Adán es lo que estamos llamados a ser. Y ojo, es el que se hace cargo del SOS. Esto no lo veréis en ningún canal, en ninguna parte, porque yo no lo he escuchado. Sí que he escuchado a ciertos instructores, guías, mentores, maestros decir cosas similares, ¿no? En una ocasión escuché a un cabalista decir, en realidad Yeshua se hizo cargo, pues, del pecado del mundo, en vez de dejárselo a otros, se hizo cargo del pecado en él mismo. Y es verdad, el pecado que es el tropiezo es algo con lo que tenemos que lidiar, porque lo hemos heredado, lo han puesto ahí para que nosotros lo gestionemos, porque los ángeles no saben hacer con él. Esto la religión lo malinterpretó. Dijo, no, es que Adán es un pecador. No, 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 vamos a ver. Los errores no vienen de Adán, ¿sí? Vienen de arquitectos que formaban parte del colectivo de la divinidad. Y la mente divina en ciertos arquitectos se aisló, se desconectó y cayó en un estado de ignorancia. Esto se cuenta en Proverbios 8, Proverbios 9, en la serpiente, Ofis, dicen, la sabiduría, que es Sofía, construyó su propia casa, levantó sus 7 pilares, mató a sus víctimas. Bueno, ese problema que surgió con arquitectos que se salieron fue algo a lo que tuvieron que hacer frente otros arquitectos. Por eso se distingue entre Elohim y Yud-Hod-Vavke Elohim. Lo puedo expresar de otra manera más moderna, ¿no? Está la madrastra y la madre. La madre es un sistema inmune, pero la madrastra pues, es algo que ya está modificado. El sistema inmune trata de hacer frente a los errores de la madrastra, pero ojo, el sistema inmune a veces ataca y no siempre lo que genera pues es bendición. Esto lo descubrí observándome a mí mismo, comprendiendo mi propio proceso de crisis de salud. Yo tuve problemas con el sistema inmune porque tuve alergias muy fuertes, órganos que no funcionaban bien. O sea, el sistema inmune estaba atacando algo, se estaba atacando incluso a sí mismo, el cuerpo se ataca a sí mismo. ¿Por qué? Porque hay amenazas que de repente pues, crean un problema. Pues, ¡pum!, saltan las alarmas. Se pone todo en rojo y nadie sabe qué demonios pasa. Y eso es lo que ocurrió en el universo. En el universo ocurrió algo muy grande hace muchos eones y pues, las inteligencias que estaban en su proceso de crecimiento existencial pues tuvieron que hacer frente a eso. Que pusieron barreras que muchas veces eran limitantes, pues sí. Pero de ahí a decir que son Dios malo, un demiurgo que quiere controlar, hay un abismo. Es decir, la enseñanza está evolucionando, está cambiando porque no se sostiene lo que mantenían algunos gnósticos babilónicos dualistas, ya sea en el mundo de Persia, Irán, Mesopotamia, Babilonia, el gnosticismo helenista. Todo eso no funcionó. Y no solo soy yo el que lo dice, vamos, hay expertos en gnosticismo como Timothy Frick, que están creando una línea nueva de gnosticismo. Ellos lo llaman neognosticismo, pero es un tanto disperso, para mi gusto. Él dice que hay sistemas que se van haciendo más y más complejos, sistemas emergentes, dice Timothy Frick, ¿no? Y en esa complejidad pues surge la conciencia. Eso es una tesis errónea, muy interesante, pero es errónea. Porque la conciencia es primaria. Nunca puede venir de sistemas más simples a más complejos, porque es que es lo que dicen de la ciencia de hoy en día. Dice, no, la conciencia es un resultado de interacciones neuronales.
sinapsis en el cerebro. Ahora dicen, no, la conciencia es un campo magnético que no está en el cerebro. Otros dicen, no, la conciencia es una especie de interacción cuántica que tiene lugar en el cerebro incluso a nivel cósmico. Pero todo lo reducen a lo que ellos van encontrando, pues los ladrillos, porque tienen una cabeza de ladrillo, o sea, son ladrillazos lo que están dando. La conciencia pura no puede venir de abajo, por así decirlo. Es primaria. Y como tal, pues es también substancia, materia. Esto es maravilloso porque está incluso en las enseñanzas antiguas, ¿no? La mater, la materia, es la madre. Y de ahí viene pues, la mente universal. El vientre universal gesta al hijo, que es esa mente, ese logos, y que trae también vida, y la vida es substancia. El mundo cuántico, fragmentado, caótico, entrópico, viene después, no antes. Entonces, el problema es pensar que nosotros estamos operando desde abajo, desde el sistema operativo de la serpiente. Pero cuando tú descubres la verdad en ti mismo, la verdad te hace libre, porque ya no estás dentro del sistema operativo de la serpiente. ¿Entendéis? Esto lo digo porque hay personas que me han preguntado ya diversas cuestiones y estoy tratando de solucionarlas. Puede parecer muy complejo y difícil de entender, pero si le dais la oportunidad a este modo de razonamiento, veréis que muchos problemas desaparecen. Porque si entráis en el juego de no, es que nos están controlando ahí, por ahí arcontes, ahí ya estáis en Babilonia. Babilonia. ¿Que hay oscuridad? Pues sí. Tenéis que ser lo suficientemente inteligentes para estar más allá de todo eso. Precisamente porque hay psicovirus, la gente piensa de modo erróneo y acaba en cárceles, de las cuales pues, tarda en salir varias existencias. Por eso el maestro decía, cuando vayas con el adversario por el camino, haz las paces con él, no vaya a ser que te entregue el alguacil y no salgas de ahí hasta que hayas pagado el último centavo. Eso está en el Nuevo Testamento. Es decir, no hace falta irse ni a textos apócrifos, gnósticos, todo está ahí en el Nuevo Testamento. Si sabes ver y leer. En muchas ocasiones ni siquiera tienes que irte a las traducciones griegas o arameas. Lo tenéis en castellano. En la peor traducción que encontréis, ahí tenéis también luz. Esa es una prueba también que nos hace ver cómo la luz se abre camino incluso en la oscuridad. Porque también dicen, no, es que el Nuevo Testamento es un refrito de mitología. Mentira, eso no está en ninguna parte. Nunca jamás un maestro se puso a lavar los pies a sus discípulos. En Egipto, los sacerdotes eran los que lavaban los pies al faraón. Pues el maestro Ishu lo invirtió. Nunca jamás alguien dijo, si sois mis discípulos, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Nunca jamás alguien dijo, yo soy la luz del cosmos, vosotros sois la luz del cosmos. Nunca. Por lo menos así de claro y directo. Puede haber otros maestros que se hayan aproximado con ciertas enseñanzas, ¿no? Pero para ciertas culturas, en ciertos contextos, no a nivel universal. Porque incluso el maestro Isho dijo, tengo unas ovejas que no son de este redil. Vendrán maestros del oriente y el occidente, ¿no? Y se sentarán todos a la mesa. Eso está ahí en el Nuevo Testamento. Es decir, tiene un mensaje universal que se dirige a todos, no solo a los Yehudim, como dirían los judíos, ¿no? Se dirige a todos. Por eso, para mí, pues fue un referente y ha sido el más grande de los maestros. Por eso lo tengo tanto en cuenta. Como digo, investigué todas las enseñanzas y ninguna es tan completa como esa. Lo que sí que veo es pues, mucha incomprensión o incluso sectarismo dentro de pues, gente que trata de rescatar el mensaje original del maestro. Pero precisamente por eso
han surgido el odio, la división. Lo que tengo yo es mejor que lo que tienes tú. Yo no soy así. Yo tengo un modo de ser más universalista. Pues si veo una semilla de verdad, pues la tengo en cuenta, pero trato de meter esa semilla en su contexto. Es decir, para mí, en las enseñanzas budistas hay verdad, pero lo que enseñó Buda no tiene nada que ver con el budismo. Igual ocurre con enseñanzas de la India, pues hay cosas que son valiosas y que están también en la Torá. La historia de Atman y Jiva es la misma que la de Adán y Java. Pero claro, en unos contextos dice, no, Adán y Eva eran los dos personajes en un jardín del Edén, desnuditos. Pero en la India pues, está más claramente expresado, ¿no? El Atman pues, es una esencia espiritual que tenemos. Y el Jiva es ese alma psicológica que surge cuando las radiaciones del Atman entran en un cuerpo, como por ejemplo el físico. O sea, ahí ya tienes dos aspectos, ¿no? Adán y Eva. Por eso cayeron ambos. Hay un aspecto del Atman que está atrapado y siente dolor, siente constricción. Por tanto, necesita ser también liberado, aunque te das cuenta de que en realidad es salir. Tu parte, digamos, más femenina es la que está esclavizada y es con la que tenemos que trabajar, porque está mezclada con las energías de la serpiente, que son más centrípetas, huyen del centro y son voluptuosas, ¿no? Se mezclan con los deseos, con los pensamientos, nos anclan a la materia. Eso es, si lo queremos, el adversario. Es una energía residual, es algo que ha existido desde hace eones, pero que es inevitable en un universo donde tiene que haber aprendizaje. No lo podemos evitar. La otra opción, que también la hay, pues son universos donde solo hay luz. Yo estaba ahí, yo vengo de ahí, y solo hay luz. No hay ni formas, no hay ni arquitectos, ni existencia, ahí no hay existencia. Lo que hay es esencia pura. Pero claro, pues las inteligencias que están ahí necesitan explorar. Y de esto hablaron. Incluso los filósofos neoplatónicos, ¿no? Plotino habló del uno y que el uno pues era no ser, no se conocía a sí mismo. Pues, hay un impulso del nous, que es su mente, y que tiene su propia vida, su propio conato, y que en ese océano de luz pues, comienza a explorar formas, y de ahí surge psique, el alma del mundo. Pues ahí es donde comienzan los problemas. Del alma del mundo luego viene el mundo físico. Por eso el neoplatonismo es muy bonito. Tiene cosas que son preciosas. Y a mí me ha fascinado siempre todo eso. Eso me llevó a estudiar filosofía, ¿no? Pero bueno, cada uno tiene que descubrir la verdad por sí mismo. Ha habido filósofos que se han aproximado mucho a todo esto, pero digamos que hay matices esenciales. Spinoza, por ejemplo, habló de Deus sive natura, Dios como la naturaleza. Entonces la naturaleza, según él, tiene dos aspectos. Una sustancia infinita que lo genera todo y luego los objetos, la naturaleza. Y todo eso, según él, es Dios. Es decir, lo que os he dicho antes de la esencia generativa y la manifestación. Algunos lo confunden con el panteísmo, porque bueno, en ciertos aspectos se parece mucho al panteísmo, pero es un panenteísmo, es todo en Dios o Dios en todo. Incluso la noción de Dios es muy limitante, porque hablar de Dios ya está dentro de una noción. Pero claro, tenemos que comprender que lo absoluto se manifiesta también en lo finito, porque si no, no sería absoluto. Y esa es la gran enseñanza del maestro Ishu, que el Logos divino vino a habitar a lo humano, no solo en un hombre,
Ojo, porque eso es lo que dicen los cristianos, ¿no? Que no, solo Él, tú no eres. Pero sí, por favor, perdóname, que es que soy muy malo, soy muy pecador. Si hay pecado en ti y te arrastra constantemente, olvídate. En otra existencia quizás aprendas, pero en esta no. Tiene que haber pureza absoluta. Esa pureza es la que tiene que crecer en ti. No puede haber rastro de oscuridad. Y bueno, me parece que ya me estoy extendiendo demasiado. No quería hacer el vídeo tan extenso. Mm, Hay veces que me dicen, no, haz los vídeos más largos, otros me dicen más cortos, o hazlos más comprensibles. Hay muchos niveles de entendimiento y no puedo dirigir solo a uno. Digamos, que doy para todos. Y el que busque, encontrará. El que tenga realmente talento y posibilidad, logrará. Hay algunos que por mucho que escuchen, no van a entender. Pues darle vueltas y vueltas con diferentes conceptos a veces lo que hace es enredar. Por tanto, tampoco os enredéis en lenguajes, en mitologías complejas. Sacad vuestras propias conclusiones en función de lo que vayáis viviendo y experimentando. Pero daos cuenta que cuando conocéis la verdad, ya no hay una sumisión a algo que está fuera. Hemos venido como agentes de luz para traer liberación. Por tanto, la responsabilidad es plena. Nos hacemos cargo del SOS nosotros. ¿Quién tiene la culpa? En el fondo, pues, que no hay culpa, porque no la tiene nadie. La ignorancia, en todo caso. Pero la ignorancia pues, son flujos recursivos de la sustancia universal que pues, se va enredando y en algunos puntos del universo pues, genera problemas. Pero ya os puedo asegurar que son puntos muy concretos del universo. La mayor parte del universo es luz infinita y con infinitas expresiones, donde no hay siquiera caos. Por tanto, el caos que experimentamos aquí es una oportunidad para manifestar lo máximo. El máximo amor se manifiesta en la máxima oscuridad. Y en ese sentido sí le doy la razón a Timothy Frick y a otros neognósticos, ¿no? Que vienen a decir cómo hay un proceso de aprendizaje donde la conciencia pues, va creciendo. Sí, va creciendo, pero esa conciencia no es algo que viene de los sistemas más simples o digamos los sistemas más manifiestos. Viene de lo inmanifiesto a lo manifiesto, de la esencia a la existencia. Y bueno, con esto lo voy a dejar. Tengo preparado una sorpresa que ya la anunciaré. Y mientras tanto, pues ahí sigo con los cursos, dando asesoramientos también. Y cualquier cuestión que tengáis, pues la dejáis en la caja de comentarios. Ya sabéis que tengo un blog, Canto de Realidad. Hace poco publiqué un artículo en respuesta a una pregunta. Hay otros dos canales, Life en Armonía, Vital en Armonía, y este proyecto pues, sigue creciendo, ¿no? La enarmonía es la armonía de nuestro verdadero ser, expandiéndose, trayendo luz donde muchos pues, solo ven oscuridad. Así pues, sigamos limpiando la mente, el corazón y el cuerpo para manifestar el amor sin límites, la vida no fragmentada, la conciencia integral y la serenidad dichosa e infinita.